Entonces, bueno, el color verde denota lo que ya hemos descubierto, cómo se comporta nuestro lugar de las raíces. Entonces, reitero una vez más, el verde pues va a tender a seguir las trayectorias de las asíntotas. Aquí, bueno, me falló un poco en que este tendría que ser, tanto este y este, pues tienen que pasar exactamente por el 1.32, claro. Tienen que hacer más algo de este estilo, más bien algo así. Algo así, y pegando hacia la asíntota. Igualmente tiene que ir haciendo algo así y pegándose la asíntota, más o menos. Recuerden que nunca tocamos la asíntota, entonces si esta asíntota continúa, pues se van a acercar, pero nunca se van a tocar. Ya está. También sabemos que el lugar de las raíces se mueve por aquí, se mueve por acá y tenemos los puntos de ruptura. Entonces ya con eso aseguramos, sabemos que ahora quienes se van a separar era el polo que está en el origen y el polo que está en -3 son los que van a salir por el ángulo por el punto de ruptura. Entonces lo que van a hacer ahora sí es, esto lo debí de ver un poco más grande, algo así. Lo voy a mover para acá. Así. Lo que van a hacer entonces es, justamente se van a mover, uno se va a mover para acá hasta llegar a ese 3 y otro se va a mover para acá hasta llegar justamente a ese 3. Y cuando las dos se encuentren en ese 3, los dos polos, las dos raíces, el polo en -3 y el polo en 0 se encuentran ahí, uno va ahora sí a hacer esto. Va a hacer esto. Y la otra también va a hacer lo mismo. Más o menos. La diferencia es que uno va a jalar para acá, para el infinito, y otro se va a emparejar con esta de aquí. Entonces, por tanto, con esto se concluye básicamente el análisis del lugar de las raíces, ya que con eso se dibuja por completo el lugar de las raíces. Entonces, pues sí, más o menos estaba entre las dos opciones que les dije que eran muy posibles, este lugar de las raíces. ¿No? Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna duda de cómo fuimos dibujando todo esto? Pues no, pero también lo vamos a ver cómo hacer en programa, ¿no, bro? Tal vez, de todos modos, sin programa deberían de poderlo hacer. No creo poderlo hacer, pero practicando. Sí, claro. Bien, entonces, algo bien importante de esto, pues está en lo siguiente. Yo ya tengo el lugar de las raíces, pero recuerden que encontramos cosas interesantes. Encontramos que el punto de ruptura se da en K, es decir, cuando las raíces están justo aquí, este polo y este polo están aquí, o sea, se movieron. K tenía que valer 2.7198. No me acuerdo si era 71.98. Déjenme corroborar. K tenía que valer, aquí lo tengo. K tenía que valer 2.7298. 7298. Aquí igual R 7298. Aquí era 7298. Entonces igual acá, ay, perdón. Ahí está. Entonces K debe de valer 2.7298. Casi la tengo. 2.7298. Pero recuerden que si yo seguía aumentando o si hacía eso, llegaba el punto en el que vamos a suponer que yo llegué a 2.78. Quiere decir que mi lugar de las raíces ahorita está de esta manera. Estos todavía no han ocurrido. Entonces, ¿qué se ha ocurrido? Que justamente estoy, cuando sale de aquí,
esto de aquí, y llegué justamente al eje imaginario. Esta sale de aquí y justamente llegó al eje imaginario. Por otro lado, vimos que el punto de ruptura sucede en 2.70. Ocurría entonces cuando aquí esto, K es igual a 2.70. De todos modos, déjenme corroborar el punto de ruptura. El punto de ruptura sucede cuando, ese estaba acá, para 2.70, sí. El punto de ruptura 1 sucede cuando K es 2.70. Entonces quiere decir que, para 2.72, entonces el lugar de las raíces ya contempló toda la parte verde, esta verde de aquí. Entonces, quiere decir que una raíz más o menos apenas está saliendo y la otra raíz también. No sé exactamente a qué nivel, pero más o menos ahí. Por lo tanto, esta parte de acá todavía no sucede. Todavía no sucede la parte... todavía no llegan al otro lado, entonces esa parte todavía no sucede. Estoy aquí. Entonces, como todavía no sucede, hasta ahí podemos decir que ese es mi lugar de las raíces estable. Solamente esos puntos son estables. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora bien, si yo sigo aumentando esos valores de K, pues claro que pues estas ahora sí van a continuar con su camino por aquí, esta por acá. Una va a ser, básicamente lo que va a pasar realmente es que, más bien sería por aquí y llega, una se va a hacer para allá. Y luego esta llega, entra y esta se va a hacer para acá. Claro está que si yo sigo aumentando K, pues sí, van a ocurrir los puntos de ruptura en menos 2.5 y menos 4.79, pero al mismo tiempo, pues, si sigo aumentando también por el otro lado, esto se sale, sigo aumentando K, y como sigo aumentando K, esto se sale y se va a hacer así. Entonces, por eso el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz me marca el límite estable, pero si yo quiero conocer absolutamente todo el lugar de las raíces, pues lo puedo ver así. Entonces, bueno, esa es una. Luego, finalmente, el lugar de las raíces, vamos a regresar a esto, que es el paso 9, nos sirve para hacer diseño, para hacer control, lo que les comentaba. ¿Qué pasa? Pues yo ya conozco el lugar de las raíces y yo quiero obtener la K específica para que tenga un comportamiento específico. ¿Cómo se hace eso? Bien, vamos a desglosar cómo es un polo complejo conjugado. Si yo lo graficara, este polo, recordemos, ya habíamos sacado antes que ese polo se componía de esta manera, cuando es conjugado. La solución es menos épsilon omega n más menos omega n raíz de 1 menos épsilon cuadrado i. Entonces, eso claro, cuando estamos hablando de que queremos algo subamortiguado. Entonces, si yo grafico ese polo, pues igual, así como esto de aquí, claro, sería el equivalente de un polo deseado. Estos son los polos deseados que quiero. Evidentemente hay uno simétrico, ¿no? Pero pues solo es suficiente trabajar con uno. Entonces este es el polo que yo quiero. Este es el polo que a mí me gustaría que eligiendo esos valores se comportara de esa manera. Entonces el equivalente de graficarlo es que, pues claro, en la parte real, pues es menos épsilon omega n, pues que corresponde a la parte real de aquí. Y la parte imaginaria, pues es omega n 1 menos épsilon cuadrada. J o I, no importa. Recuerden que me gusta mezclar las notaciones. Entonces, eso es equivalente a que si yo lo grafico ahora de una manera diferente, es decir,
lo grafico como un ángulo y un radio, pues tengo un ángulo phi y un radio que es el equivalente a omega n. Entonces, claro está que ese ángulo, si yo lo hago como coseno de phi, pues eso nos da esta relación muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque el coseno de phi es cateto adyacente, que es epsilon omega n, sobre la hipotenusa, que es omega n, lo cual nos da epsilon. Quiere decir que si yo conozco epsilon o si yo doy epsilon, entonces tengo un ángulo. Para el lugar de las raíces, solamente con el cálculo del lugar geométrico de las raíces, desafortunadamente, el único que yo voy a poder variar realmente es este. Es con ese ángulo. Ahorita les voy a comentar por qué. Pero recuerden que epsilon está totalmente asociado con el máximo sobreimpulso. Entonces, pues ya eso nos da bastante ventaja. ¿Por qué? Si yo conozco el polo deseado, claro está, si yo digo, pues yo sé que a un polo, por ejemplo, S1, igual a menos 1 más menos I, este es el modo en el que quiero que mi sistema se comporte predominantemente. Entonces, pues evidentemente el polo, la idea es que se comporte de esa manera. Eso es control, hacer que se comporten como nosotros queremos. Desafortunadamente, para el lugar geométrico de las raíces solo hay un parámetro que vamos a poder jugar indistintamente. ¿Por qué? Vamos a suponer que mi problema me dice que epsilon quieren que sea de 0.5, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que tienen que hacer es calcular ese ángulo phi, que pues sería coseno inverso de 0.5. Entonces, si ustedes, vamos aquí, ¿están de acuerdo que yo puedo trazar múltiples radios? Yo puedo trazar múltiples radios. Puedo trazar hacia acá, puedo trazar hacia acá, puedo trazar hacia acá y puedo trazar hacia acá. Pero si se dan cuenta, esos radios tienen un valor específico en el cual se cruzan aquí. Y aparte, si yo varío el ángulo para este ejemplo, solo ciertos ángulos cruzan con mi LGR. Entonces, eso es lo que concierne. Ver si al ángulo adecuado phi cruzo con el LGR y más o menos cumple con las especificaciones que yo quiero. Por ejemplo, tenemos que de aquí hacia acá más o menos, esa cantidad de ángulos cruzan con mi lugar geométrico de las raíces. Y entonces si cruzan, quiere decir que yo puedo saber el valor de K para yo poner un valor exacto de epsilon. Entonces, si yo quiero diseñar un sistema de control con un epsilon exactamente fijo, pues yo puedo encontrar, por lo tanto, la K equivalente. Entonces, si yo tengo esa K, pues lo que sí puedo hacer es ver en dónde se cruza. Por ejemplo, bueno, también es claro que si yo estoy por debajo, pues jamás estoy cruzando con el lugar de las raíces. Y si jamás cruzo, entonces quiere decir que para ciertos valores de epsilon, quiere decir que nunca, jamás, como no hay lugar geométrico de las raíces, quiere decir que no existe K que pueda hacer eso. No existe una K que pueda hacer ese epsilon. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer tres posibles valores. Epsilon igual a 0.9, epsilon igual a 0.4 y epsilon igual a 0.1. Si nosotros sacamos el ángulo de ese radio que estamos sacando, pues el primero sería phi 1, sería coseno inverso de 0.9. Lo cual nos da, ¿cuánto les da?
¿Cuánto les dio? 25.84. Exactamente. Entonces, esto vale 25.84 grados. Luego, para Φ2 igual al coseno inverso de 0.4, ¿cuánto les da? 66.42. 66.4. Y finalmente, para Φ3 igual a coseno inverso de 0.1. 84.26. Ok, entonces son 84. Punto 26. Entonces, si nosotros graficáramos esos ángulos, pues 1, tendríamos que Φ1 más o menos va por acá. Y esto de aquí es Φ1. Y estamos de acuerdo que Φ1 no toca el lugar de las raíces, ¿verdad? ¿Verdad? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? ¿Quién es el lugar de las raíces? ¿No se supone que es el que está entre -3 y el 0? Se supone que el lugar de las raíces que hemos desarrollado durante las últimas, todas las clases, es todo lo que le pinté en color verde. De -3 a 0 y de -4 para... No, o sea, todo lo que acabo de pintar en color verde, todo esos son posibles caminos que las raíces van a ocupar, que van a circular. O sea, las raíces, cuando ustedes empiecen a variar su K desde 0 en adelante, van a empezar a dibujar eso que dibujé ahorita en color verde. Van a empezarlo a dibujar poco a poco. Si yo voy variando la K la voy variando, van a dibujar todo eso de color verde. Quiere decir que eso de color verde que acabo de dibujar es la diferente posicionamiento de las raíces ante diferentes Ks. Entonces, todo esto de acá, este círculo de acá, todo eso, interesante, a ver, todo eso justamente se va a convertir en un lugar geométrico de las raíces, dependiendo yo cómo vaya variando esa K, excelente. Dependiendo de cómo yo vaya variando esa K, todo eso se va a convertir en lugar geométrico de las raíces, todo. Entonces, ¿toca o no toca? ¿Por qué? Porque es lo que hemos estado construyendo, pues todo, sacando justamente las asíntotas de cómo se va a comportar, sacando justamente los puntos de ruptura, porque justamente es a dónde van a dejar las raíces, o sea, son caminos infinitesimales que van trazando dependiendo del valor de K que yo le voy dando. Recuerden que estamos ya en lazo cerrado, y entonces si estoy en lazo cerrado, tengo una K que puedo ir variando. Le puedo dar el valor que yo quiera, pero si le doy el valor que yo quiera, como está en lazo cerrado, también cambio los polos, ¿sí? Ok. Ok, ¿qué? Entonces vuelvo a preguntar, Φ1, ¿toca o no toca el lugar de las raíces? No, profe. Pues no lo No. toca. Entonces quiere decir que no existe ninguna K que pueda hacer que el sistema se comporte. No existe ninguna K que pueda hacer que el sistema se comporte con un coeficiente de
de amortiguamiento 0.9. No existe, no existe. Nunca voy a poder hacer con este método que mi sistema se comporte de una forma donde el coeficiente de amortiguamiento valga 0.9. Luego puse otro, en donde yo quiero que ahora se mueva con 0.4 y salió 66 grados. Entonces 66 grados va más o menos por aquí así. 66 grados va más o menos por aquí así. Entonces este es phi2. Quiere decir que si yo quisiera un problema de diseño, quiere decir que para epsilon igual a 0.4, yo puedo ver justamente el punto donde se intersecta el lugar de las raíces con ese radio que estoy trazando, que es aquí. Y entonces, si yo puedo saber en dónde se está intersectando, entonces yo puedo saber la coordenada en Y y la coordenada en X. Y si yo sé la coordenada en Y y sé la coordenada en X, entonces puedo sacar el polo, que está exactamente ahí. ¿Cómo? Con esta fórmula. ¿Por qué? Porque puedo sacar la coordenada en X, que es esta, y la coordenada en Y, que es la imaginaria, que es esta, igualar y encontrar cuánto vale omega n, por ejemplo. Igual para acá, si yo ahora grafico, y claro, eso equivale a tener una K, porque se supone que yo varié en algún punto, yo varié esa K, y aquí cuando hay esa intersección, quiere decir que en ese punto hay un valor de K, que como es estable, está todavía entre 0 y 2.7298. Entonces, como es estable, pues la K a lo mejor en ese momento vale 0.5, por ejemplo. Es decir, cuando en mi problema de diseño yo quiero que epsilon valga 0.4, yo trazo ese radio rojo, rosa, veo dónde se intersecta con el lugar geométrico de las raíces, y entonces yo puedo sacar las coordenadas en donde se está cruzando, de tal manera que esas coordenadas me forman esto de aquí. De donde, como yo propuse epsilon, lo único que me queda es despejar omega n. Y finalmente, lo que yo puedo utilizar es esta fórmula. Sacar QDS entre PDS, su valor absoluto, para sacar en qué valor se está cruzando. Sustituirlo aquí. Sustituirlo justamente en nuestro polinomio que teníamos, que era QDS, en realidad FDS a lazo abierto es igual a PDS entre QDS. Entonces, lo que estoy haciendo es, para obtener esa K, yo sustituyo en las S la solución que obtuve aquí. Entonces, de tal manera que si yo saco, por ejemplo, que aquí en este punto la coordenada es menos 0.5, por decir algo, y la de Y es también 0.5, que es el punto en el que se intersectan, entonces yo puedo armar que mi polo deseado, o S deseada, pues es igual a menos 0.5 menos 0.5 J, que son las coordenadas en las cuales se están intersectando justamente el que yo haya mandado un phi en específico, que es el que yo quiero, y se está intersectando con el lugar de las raíces que yo acabo de dibujar. Entonces, si yo tengo estas coordenadas de intersección, yo puedo hacer esto y sustituirlas aquí. Entre QDS, entre PDS. Si yo las sustituyo y le saco la norma o su magnitud de eso, pues voy a tener cuánto va a valer K. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que más o menos lo hice así a ojo de buen cubero, más o menos se supone que para epsilon igual a 0.4, más o menos se intersecta en menos 0.5 y menos 0.5 J, lo cual quiere decir que K es igual a la norma de ¿quién? De QDS entre PDS. Es decir, QDS es el polinomio característico al lazo abierto, que lo tenemos por acá.
que es todo este de aquí, que era S por S más 3 por S cuadrada más 2S más 2 y todo eso entre S más 4. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es a cada una de estas S's sustituir S igual al S deseado. O sea, a este. Si ustedes agarran su calculadora y lo sustituyen, o sea, por ejemplo, agarran, claro, lo deben de hacer en complejos, en Mob Setup 1 Complex. Y entonces, por ejemplo, la primera es, bueno, agarran y es el equivalente de sustituir que K va a ser igual entonces a la de S. Pero ¿cuánto vale S? Pues vale menos 0.5 menos 0.5 J. Y luego tienen que hacer lo mismo para menos 0.5 menos 0.5 J más 3. Y bueno, no me va a alcanzar el espacio. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer aquí abajo mejor. Entonces, reitero, para ese epsilon igual a 0.4, más o menos yo hallé, a ojo de buen cubero, que la intersección entre lo rosa y lo verde está más o menos como a 0.5, 0.6. O sea, no tengo los valores exactos, pero sí más o menos cercanos. Entonces yo sé que K es igual a sacar la magnitud de lo que ya había puesto de S entre S más 3 entre S cuadrada más 2S más 2. Todo eso entre S más 4. Cuando S vale la intersección, las coordenadas de intersección. Entonces le voy a poner S. Para este caso, SD pues es igual a, más o menos lo vemos aquí, las coordenadas de SD, que es esto que está aquí, este puntote que le puse aquí, las coordenadas son más o menos, le puse 0.5, a lo mejor no es exactamente 0.5, de hecho creo que debería de ponerlo un poquito más pasado, es como 0.6, tal vez. Y también acá, entonces este también está un poco, que es 0.6, también les voy a poner 0.6. Entonces, si regreso acá, pues yo voy a sustituir SD como 0 menos 0.6 más 0.6J. Y ahora sí, me voy. Quiere decir que tengo que sacar de S, pero S vale menos 0.6 más 0.6J. Y luego vale menos 0.6 más 0.6J. Y eso también más 3. Más 3. ¿Por qué? Porque ese más 3, pues es el más 3 que viene de acá. Este más 3 es acá. Luego, tengo S cuadrada, entonces pues, ni modo, entonces es S cuadrada, es menos 0.6 más 0.6 J voy.
Oh, ya se trabó esto. Está, a ver otra vez. Luego menos 0.6 más 0.6J, pero como estoy sustituyendo en S, pues todo esto es al cuadrado. Y luego pues, nuevamente es más 2S, entonces quiere decir que es más 2 que multiplica el menos 0.6 más el 0.6J. Y finalmente, más 2. Y todo eso dividido, todo eso está dividido entre S, pero S lo estoy sustituyendo por SD. Entonces es menos 0.6 más 0.6J más 4, porque era S más 4. Entonces, si se dieron cuenta, los S toman las coordenadas de intersección, ahora se sustituye. Y entonces, pues ahora el paso siguiente es eso, sustituir, bueno, simplificar esto y sacarle la magnitud. Afortunadamente, su calculadora cuenta con esa función de sustituir muy fácil. Entonces, todos en su calculadora, por favor, en Mode Setup, le aprietan Mode Setup y pueden ver que el número 2 dice CMPLX, que es complex, ¿sí? Sí, profe. Ok, le aprietan Sí. ahí. Y entonces arriba le sale el CMPLX, que es complex. Y entonces les voy a enseñar un truco por si no saben. Van a agarrar y escriban esto. Menos 0.6 más 0.6 y le ponen igual. Y les debe de salir como resultado. ¿Ya lo tienen? ¿Me puede repetir, por favor? Agarran y ponen el menos 0.6 más 0.6 y de imaginario. El imaginario Es menos está, 3 ya, profe. quintos. está arriba del ENG por el 8. Sí, ya. Y le dan igual. Sale menos 3 quintos más 3 quintos imaginarios. Ajá, está bien, que es equivalente a 0.6. Y luego, para no ir escribiendo este número todas las veces y hacerlo un poquito más sencillo, van a agarrar y le aprietan Shift. Y arriba del 7 hay una tecla que se llama RCL. La aprietan. LR, ¿no? RCL. Ah, sí. Entonces es Shift, con el resultado sin borrarlo es Shift, RCL, y después arriba de esa hay la tecla de menos. Arribita tiene una letra que es A en color rojo. Entonces, si oprimimos RCL. Sí, es Shift, aprietan RCL. Ajá. Y Para después, el STO. ajá. Y Ajá. entonces, seguido, ahora aprietan la letra A. La letra A se ve arribita de algunas teclas como Ajá. el menos o los grados o el hype o el sin. Es A, B, C y D. Aparece una flechita con una A, ¿no? Exactamente, dice ANS, flechita A. Entonces tienen que ir primero, poner en complejos. Poner en complejos. 2, poner SD. Luego, ya que ponen SD, el 3 es Shift, luego más
la tecla RCL, y luego más la tecla que en este caso, pues la mía tiene esto, el menos, pero arribita, tiene una A. Y entonces el resultado que las debe de aparecer, pues es algo del estilo el 4, la parte 4, les aparece ANS, flechita A, ¿no? ¿Ya les apareció? ¿Ya llegaron todos hasta el paso 4? Sí, profe, sí. Ok. No, yo no. Es Shift RCL y luego A. Ajá. ¿Dónde está el ANS? No, ustedes no aprietan ANS, esto es el resultado, esto es lo que después del paso 3, esto se los pone la calculadora. Ustedes tienen que ver en pantalla de una vez que concluyen el paso 3, la calculadora les arroja en pantalla este valor. Así. ANS, flechita y una A. Ah, sí, ya. Ok, ¿ya todos están ahí? Sí. Ok. De una vez vamos a reiniciar, por favor, la conferencia.